Capítulo 3. El pequeño Picpus. Nada había más semejante hace medio siglo a cualquier puerta-cochera que la puerta-cochera del número 62 de la callejuela de Picpus. Esta puerta, habitualmente entreabierta del modo más halagüeño, dejaba ver dos cosas nada fúnebres: un patio rodeado de tapias cubiertas de vides y la fisonomía de un portero que estaba ocioso. Por encima de la pared del fondo se descubrían grandes árboles. Cuando un rayo de sol iluminaba el patio, cuando un vaso de vino iluminaba el portero, era difícil pasar por delante del número 62 de la callejuela de Picpus sin adquirir una idea alegre. Sin embargo, lo que se veía era un lugar sombrío. El sol sonreía, la casa rezaba y lloraba. Si se conseguía pasar de la portería, lo cual no era fácil, y aún puede decirse que era imposible para casi todos, porque había un sésamo, ábrete, que era preciso saber, si pasada la portería se entraba a la derecha en un vestíbulo pequeño, al que daba una escalera oprimida entre dos paredes y tan estrecha que no podía pasar por ella más que una persona de una vez. Si no se dejaba uno asustar por el embadurnamiento amarillo canario con zócalo chocolate que cubría esta escalera, si se aventuraba uno a subir, se pasaba un primer descansillo, después otro, y se llegaba al primer piso y a un corredor en que la pintura amarilla y el plinto chocolate perseguían al que encontraba con pacífico encarnizamiento. La escalera y corredor estaban alumbrados por dos hermosas ventanas. El corredor formaba un recodo y estaba oscuro. Si se doblaba este cabo, después de dar algunos pasos, se llegaba a una puerta, tanto más misteriosa cuanto que no estaba cerrada. Empujándola se entraba en una pequeña habitación de unos 6 pies cuadrados, embaldosada, lavada, limpia, fría, cubierta de papel color majón con florecitas verdes, de a 15 sueldos la pieza. Una luz blanca y mate penetraba por una gran ventana de vidrios pequeños que estaba a la izquierda y tenía toda la anchura del cuarto. Se miraba, no se veía nadie, se escuchaba, no se oía ni un paso, ni un murmullo humano. La pared estaba desnuda de adornos, el cuarto no estaba amueblado, no había ni una silla. Mirábase de nuevo y se descubría en la pared de frente a la puerta un agujero cuadrangular, como de un pie cuadrado, cubierto de una reja de hierro de barras cruzadas, negras, nudosas, fuertes, que formaban cuadrados, mejor diremos mallas, de menos de pulgada y media de diagonal. Las florecitas verdes de papel amarillo llegaban en orden a las barras de hierro, sin que este contacto fúnebre las asustase ni las estremeciese. Suponiendo que un ser viviente hubiese sido tan excesivamente delgado para que hubiera podido intentar entrar o salir por aquel agujero cuadrado, la reja se lo habría impedido. No dejaba pasar el cuerpo, pero dejaba pasar los ojos, es decir, el espíritu. Más parecía que hasta en esto se había pensado, porque estaba forrada de una lámina de hoja de lata introducida en la pared, un poco más adentro, y atravesada por 1000 agujeritos más pequeños que los de una espumadera. Por debajo de esta lámina había una abertura muy semejante a la de un buzón de correos, un cordón de hilo, unido a un torniquete de campanilla, colgaba a la derecha de este agujero enrejado. Si se tiraba de este cordón sonaba una campanilla y se oía una voz muy cerca que hacía temblar. ¿Quién es?, preguntaba la voz. Era una voz de mujer, una voz dulce, tan dulce como lúgubre. Aquí también era preciso saber una palabra mágica. Si no se sabía, la voz se callaba y la pared quedaba silenciosa, como si del otro lado estuviese la tenebrosa oscuridad del sepulcro.
Si se sabía la palabra, la voz respondía: «Entrad por la derecha». Y entonces se echaba de ver una puerta coronada de una ventana de vidrios y pintada de gris. Se alzaba el picaporte, se pasaba la puerta y se experimentaba absolutamente la misma impresión que cuando se entra en un palco cerrado con celosía antes que ésta se haya bajado y se haya encendido la araña. Entrábase, en efecto, en una especie de palco de teatro, iluminado apenas por la luz de la puerta vidriera, estrecho, amueblado con 2 sillas viejas y una estera toda rota, verdadero palco con su barandilla a regular altura, que tenía una tablilla de madera negra. Este palco estaba enrejado, pero no con una reja dorada, como en la ópera, sino con monstruoso cruzamiento de barras de hierro, horriblemente enredadas y empotradas en la pared por enormes soldaduras que parecían puños cerrados. Pasados algunos minutos, cuando la vista iba acostumbrándose a la media luz de aquel cuarto, si trataba de atravesar la reja no podía pasar más allá de 6 pulgadas. Allí se encontraba una barrera de póstigos negros, asegurados y reforzados por traviesas de madera pintada de amarillo. Estos póstigos estaban divididos a trechos en largas planchas delgadas y ocultaban toda la verja. Siempre estaban cerrados. Al cabo de algunos instantes oíase una voz que llamaba por detrás de los póstigos y que decía: «Aquí estoy. ¿Qué me queréis?». Era una voz amada, en ocasiones una voz adorada. No se veía nadie, apenas se oía el ruido del aliento. Parecía una evocación que hablaba a través de la cubierta de la tumba. Si el que llegaba tenía ciertas condiciones exigidas, muy raras, se abría la estrecha hoja de un póstigo y la evocación se convertía en aparición. Detrás de la reja y detrás del póstigo se veía tanto como dejaba ver el enrejado una cabeza, de la cual sólo se descubrían la boca y la barba. Lo demás estaba cubierto con un velo negro. Entreveíase una toca negra y una forma apenas visible cubierta de un sudario negro. Aquella cabeza os hablaba, pero no os miraba ni se sonreía nunca. La luz que entraba por detrás estaba dispuesta de tal modo que el visitante veía blanca aquella aparición, y ella le veía negro. Esta luz es un símbolo. La vista penetraba ávidamente por la abertura hecha en aquel sitio cerrado a todas las miradas. Una vaga penumbra rodeaba aquella figura enlutada. Los ojos escudriñaban aquella penumbra y trataban de separarla de la aparición. Al poco tiempo se conocía que no se veía nada, porque lo que se veía era la noche, el vacío, las tinieblas, una bruma de invierno mezclada con un vapor de la tumba, una especie de paz horrible, un silencio en que no se recogía nada, ni aun los suspiros, una sombra en que no se distinguía nada, ni aun los fantasmas. Lo que se veía era el interior de un claustro. Era el interior de esa casa triste y severa que se llama el convento de las Bernardas de la Adoración Perpetua. Aquel palco era el locutorio. La voz que había hablado primero era la voz de la tornera, que estaba siempre sentada, inmóvil y silenciosa, del otro lado de la pared, cerca de la abertura cuadrada, defendida por la verja de hierro y por la placa de 1000 agujeros como por una doble visera. La oscuridad provenía de que el locutorio tenía una ventana del lado del mundo y no tenía ninguna del lado del convento. Los ojos profanos no debían ver nada de aquel lugar sagrado. Pero más allá de esta sombra había algo, había una luz, una vida en aquella muerte, aunque aquel convento era el más resguardado de todos. Vamos a tratar de penetrar en él y a hacer entrar al lector, y a decirle, sin olvidar la discreción, cosas que los narradores no han visto y, por consiguiente, nadie ha contado.
Este convento, que en 1824 existía desde hacía ya muchos años en la callejuela de Picpus, era una comunidad de Bernardas de la Regla de Martín Vargas. Estas Bernardas dependían, pues, no de Claraval, como los Bernardos, sino del Cister, como los benedictinos. En otros términos, seguían la regla, no de San Bernardo, sino de San Benito. Todo el que ha hojeado algunos libros antiguos sabe que Martín Vargas fundó en 1425 una congregación de Bernardas benedictinas, que tenían por capital de la orden a Salamanca y por sucursal a Alcalá. Las Bernardas benedictinas de Martín Vargas practicaban la adoración perpetua, como las benedictinas llamadas Señoras del Santo Sacramento, las cuales al principio de este siglo tenían en París dos casas, una en el Temple y otra en la calle Nueva de Santa Genoveva. Por lo demás, las Bernardas benedictinas del pequeño Picpus, de que vamos hablando, era una orden completamente distinta de la que seguían las Señoras del Santo Sacramento, que vivían en la calle Nueva de Santa Genoveva y en el Temple. Había muchas diferencias en la regla y también en el hábito. Las Bernardas benedictinas del pequeño Picpus llevaban la pechera negra y las benedictinas del Sacramento de la calle Nueva de Santa Genoveva la llevaban blanca, y además en el pecho un Santísimo Sacramento de unas 3 pulgadas de alto y de plata sobredorada o de cobre. Las religiosas del pequeño Picpus no llevaban el Santísimo Sacramento. La adoración perpetua, común al pequeño Picpus y al convento del Temple, permitía, sin embargo, que fuesen distintas las dos órdenes. Solamente había semejanza en esta práctica entre las Señoras del Santo Sacramento y las Bernardas de Martín Vargas, lo mismo que la había en el estudio y glorificación de todos los misterios relativos a la infancia, a la vida y a la muerte de Jesucristo, y a la Virgen, entre dos órdenes separadas y aún enemigas en ocasiones. La del Oratorio de Italia, establecida en Florencia por Felipe Neri, y la del Oratorio de Francia, fundada en París por Pedro Berulle. El Oratorio de París pretendía la primacía, porque Berulle era cardenal y Felipe no era más que santo. Pero volvamos a la severa regla española de Martín Vargas. Las Bernardas benedictinas de esta regla comen de viernes todo el año. Ayunan toda la Cuaresma y otros muchos días especiales. Se levantan en el primer sueño, desde la 1 hasta las 3, para leer el brevario y cantar maitines. Se acuestan entre sábanas de jerga en todas las estaciones y sobre paja. No usan baños ni encienden nunca lumbre. Se disciplinan todos los viernes. Observan la regla del silencio. No se hablan más que en las horas de recreo, que son muy cortas, y llevan camisas de buriel 6 meses, desde el 14 de septiembre, que es la exaltación de la Santa Cruz, hasta la Pascua. Estos 6 meses son una gracia. La regla dice todo el año, pero esta camisa de buriel, insoportable en el rigor del estío, producía fiebres y espasmos nerviosos, y fue preciso limitar su uso. Aún con esta modificación, el 14 de septiembre, cuando las monjas se ponen esta camisa, tienen calentura 3 o 4 días. Sus votos, cuyo rigor está aumentado por la regla, son de obediencia, pobreza, castidad y perpetuidad en el claustro. La priora es elegida cada 3 años por las madres que se llaman vocales porque tienen voz en el capítulo. Una priora solo puede ser reelegida 2 veces, de modo que su mando no puede durar más de 9 años. No ven nunca al sacerdote celebrante, que permanece oculto por una cortina de 9 pies de alta. En los sermones, cuando el predicador está en el púlpito, bajan el velo, cubriéndose el rostro. Deben hablar siempre en voz baja, andar con los ojos bajos y la cabeza baja. Solo un hombre puede entrar en el convento,
el arzobispo diocesano. Otro puede entrar también, que es el jardinero, pero siempre es un viejo, y con objeto de que esté constantemente solo en el jardín y de que las religiosas puedan evitar su presencia, lleva una campanilla o cascabel en la rodilla. Están sometidas a la priora con una sumisión absoluta y pasiva, con la sujeción canónica de toda su abnegación. Viven como a la voz de Cristo, ut voci Christi, al deseo, al primer signo, ad notum ad primum signum. La siguen con alegría, con perseverancia, con cierta obediencia ciega, prompte hilariter perseveranter et coeca quedam obedentia, como la lima en la mano del artífice, quasi limam in manibus fabri. No pueden leer ni escribir nada sin expresa licencia. Legere vel scribere non adisserit sine expres a superioris licentia. Todas turnan en lo que llaman el desagravio. El desagravio es la oración por todos los pecados, por todas las faltas, por todos los desórdenes, por todas las violaciones, por todas las iniquidades, por todos los crímenes que se cometen en la superficie de la tierra. Durante 12 horas consecutivas, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, o desde las 4 de la mañana a las 4 de la tarde, la hermana que está de desagravios permanece de rodillas sobre la piedra ante el Santísimo Sacramento, con las manos juntas y una cuerda al cuello. Cuando el cansancio se hace insoportable, se prosterna extendida con el rostro en la tierra y los brazos en cruz. Este es todo su descanso. En esta actitud ora por todos los pecadores del universo. Esto es grande, raya en lo sublime. Esta práctica se verifica ante un poste, a cuyo extremo superior arde un cirio, y se dice indistintamente hacer el desagravio o estar en el poste. Las monjas prefieren por humildad esta última expresión, que envuelve una idea de suplicio y de humillación. El desagravio es un acto que absorbe toda el alma. La hermana que lo practica no se volvería aunque cayera un rayo a su espalda. Además, hay siempre otra monja de rodillas delante del Santísimo Sacramento. Esta estación dura 1 hora y se relevan como soldados que están de centinela. Esta es la adoración perpetua. Las prioras y las madres usan siempre nombres de una gravedad particular, tomados por lo general, no de los santos y mártires, sino de los momentos de la vida de Jesucristo, como la Madre Natividad, la Madre Concepción, la Madre Presentación, la Madre Pasión. Sin embargo, no están prohibidos los nombres de santos. Cuando se las ve, no se ve más que su boca. Todas tienen los dientes amarillos. Nunca ha entrado en el convento un cepillo de dientes. Limpiarse los dientes es el último límite de una escala más allá de la cual no hay más que una cosa, la perdición del alma. Nunca dicen mío, porque no tienen nada suyo ni deben tener afecto a nada. Dicen siempre nuestro. Así, nuestro velo, nuestro rosario, y si hablasen de su camisa dirían nuestra camisa. Algunas veces se aficionan a cualquier cosilla, a un libro de rezo, a una reliquia, a una medalla bendita, pero desde el momento en que notan que empiezan a aficionarse a este objeto, deben desprenderse de él. Recuerdan las palabras de Santa Teresa, a quien decía una gran señora cuando entró en su orden: «Permitidme, madre mía, que envíe a buscar la Santa Biblia, que aprecio mucho». Ah, ¿apreciáis todavía algo? Entonces no entréis en nuestra casa. Les está prohibido encerrarse y tener mi cuarto, mi celda. Viven en celdas abiertas. Cuando se encuentran, dice una: «Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar». Y responde la otra: «Por siempre sea alabado y bendito».
palabras que se repiten cuando una llama a la puerta de otra. Apenas ha tocado la puerta, cuando por dentro se oye una voz dulce que dice, por siempre. Como todas las prácticas, se hace esta maquinal con la costumbre, y algunas veces dice una por siempre antes que la otra haya tenido tiempo de decir lo que es un poco largo. Bendito sea el Santísimo Sacramento del altar. Las monjas de la Visitación dicen al entrar Ave María, y la que está dentro responde Gratia plena. Este es su saludo, pero está lleno de gracia, efectivamente. A la hora del día da 3 golpes supletorios la campana de la iglesia del convento. A esta señal, priora, madres, vocales, profesas, conversas, novicias, postulantes, interrumpen lo que dicen, o lo que hacen, o lo que piensan, y dicen todas a la vez, si son las 5, por ejemplo. A las 5 y a todas horas, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Si son las 8, a las 8 y a todas horas, etc. Y así siempre, según la hora. Esta costumbre, cuyo objeto es romper el pensamiento y dirigirle hacia Dios, existe en muchas comunidades, solo varía la fórmula. Así en la del Niño Jesús se dice, a esta hora y a cualquier otra el amor de Jesús inflame mi corazón. Las benedictinas Bernardas de Martín Vargas, que vivían hace 5 años en el pequeño Picpus, cantan los oficios salmodiando gravemente canto llano puro y en alta voz todo el tiempo que dura el acto. Cuando encuentran un asterisco en el misal, hacen una pausa y dicen por lo bajo, Jesús, María y José. En el oficio de difuntos cantan en un tono tan bajo que parece imposible que pueda bajar tanto la voz de mujer, de lo cual resulta un efecto sorprendente. Las monjas del pequeño Picpus habían mandado hacer una cripta bajo el altar mayor para sepultura de la comunidad. El gobierno, como ellas decían, no permitía que se enterrasen allí los cuerpos. Salían, pues, del convento cuando morían, lo cual las afligía y consternaba como una infracción. Pero en cambio habían conseguido ser enterradas a una hora especial y en un rincón especial del antiguo cementerio Vaugirard, que ocupa un terreno que había sido de la comunidad. Los jueves asistían, como los domingos, a misa mayor, vísperas y a todos los oficios. Observaban escrupulosamente todas las demás fiestas pequeñas, desconocidas de los mundanos, que la Iglesia prodigaba antiguamente en Francia y prodiga aún en España y en Italia. El tiempo que pasaban en la capilla era interminable. En cuanto al número y duración de sus rezos, no podemos dar mejor idea que citando estas palabras candorosas de una de ellas. Los rezos de las postulantas son terribles, los de las novicias lo son más, los de las profesas son aún más terribles. El capítulo se reúne una vez por semana, lo preside la priora y asisten las madres vocales. Cada hermana va a su vez a arrodillarse en la piedra y confiesa en alta voz la penitencia. Además de la confesión en alta voz, para la cual se reservan todas las faltas un poco graves, tienen para las faltas veniales lo que llaman la culpa. Hacer la culpa es prosternarse durante la misa boca abajo delante de la priora, hasta que ésta, a quien no llaman nunca más que nuestra madre, avisa a la paciente que puede levantarse por medio de un golpe en la tabla del sillón. Se hace la culpa por cosas muy pequeñas, por romper un vaso, por rasgar un velo, por retrasarse involuntariamente algunos segundos a ir a misa, por cantar mal una nota en la iglesia, etc. Esto es suficiente motivo para hacer la culpa. La culpa es voluntaria, la culpada. Esta palabra está usada aquí etimológicamente. Se juzga y castiga a sí misma. Los domingos y los días de fiesta hay 4 madres cantoras que salmodian los oficios ante un gran facistol de 4 pupitres. Un día
una madre cantora entonó un salmo que empezaba por exe, y en vez de exe dijo en alta voz estas 3 notas: do, si, sol. Por su distracción hizo una culpa que duró toda la función. Lo que agravó enormemente la culpa fue que el capítulo se había echado a reír. Cuando llamaban al locutorio una monja, aunque fuese la priora, se bajaba el velo de manera, según hemos dicho ya, que sólo dejaba ver la boca. Sólo la priora podía hablar con los extraños. Las demás no podían ver más que a su familia, y eso raras veces. Si por casualidad quería alguien ver a alguna monja a quien había conocido o amado en el mundo, tenía que formar casi un expediente. Si era una mujer, podía en algunos casos concederse la autorización. La monja iba al locutorio y hablaba por entre los póstigos, que sólo se abrían para una madre o una hermana. No hay para qué decir que este permiso se negaba siempre a los hombres. Tal era la regla de San Benito, rigorizada por Martín Vargas. Estas monjas no estaban alegres, rosadas, frescas, como lo están otras muchas de las otras órdenes. Estaban pálidas y graves. Las jóvenes deben ser 2 años, por lo menos, postulantes, con frecuencia 4, y otros 4 novicias. Es muy raro que pueda pronunciarse el voto definitivo antes de los 23 o 24 años. Las Bernardas benedictinas de Martín Vargas no admitían viudas en su orden. Las monjas se entregaban en sus celdas a maceraciones desconocidas, de las que no deben hablar nunca. El día en que profesa una novicia se la viste con sus más hermosos trajes, se adorna la cabeza con blancas rosas, se perfuman y rizan sus cabellos, y después se prosterna, extiéndese sobre ella un gran velo negro, y se canta el oficio de difuntos. Entonces las religiosas se dividen en 2 filas y pasan una tras otra, diciendo con lastimero acento: nuestra hermana ha muerto. Y la otra fila responde: pero vive en Jesucristo. En la época en que pasa esta historia había anejo al convento un colegio de niñas nobles, ricas la mayor parte, entre las cuales se distinguían las señoritas de Saint-Aulaire y de Belicén, y una iglesia que llevaba el ilustre nombre católico de Talbot. Estas jóvenes, educadas por las religiosas entre 4 paredes, crecían en el horror al mundo y al siglo. Una de ellas nos decía un día: ver el empedrado de la calle es cosa que estremece de pies a cabeza. Iban vestidas de azul, con sombrero blanco, y un Espíritu Santo de plata sobredorada o de cobre en el pecho. En ciertos días de gran festividad, y especialmente el día de Santa Marta, se les concedía, como extraordinaria gracia y felicidad suprema, vestirse de monjas y cumplir las prácticas de San Benito durante todo el día. En los primeros tiempos las religiosas les prestaban sus vestidos negros, pero después, pareciendo esto una profanación, fue prohibido por la priora, y sólo se permitió este préstamo a las novicias. Es muy notable que estas representaciones, toleradas sin duda y favorecidas en el convento por un secreto espíritu de proselitismo y para dar a estas niñas alguna prueba anticipada del santo hábito, fuesen un placer real y una diversión para las educandas, que se divertían simplemente. Era una cosa nueva, una variación, cándidas razones de la infancia, que no pueden hacer comprender a los mundanos el placer de tener en la mano un hisopo y estar de pie horas enteras cantando a coro ante un facistol. Las educandas, a excepción de la austeridad, se conformaban con todas las prácticas del convento. Hubo alguna joven que, habiendo vuelto al mundo, aún muchos años después de casada, no pudo perder la costumbre de decir en alta voz cada vez que llamaban a la puerta: por siempre. Las educandas, lo mismo que las monjas, solo veían a su familia en el locutorio. Ni sus madres podían abrazarlas. Hasta este punto se llevaba la severidad. Un día fue visitada una joven por su madre,
acompañada de una hermanita de 3 años. La niña lloraba porque quería abrazar a su hermana. Imposible. Entonces suplicó que a lo menos se permitiera a la niña pasar la manita por entre los hierros para besársela. También esto fue negado casi con escándalo.